Si en algún momento nos ponemos a pensar en superación, siempre vamos a terminar en un sendero que solamente tiene dos caminos. Por un lado tenemos a los exitosos que siguen amateollados y por el otro tenemos a China. Y aunque sea un tremendo golpe para mi derecho corazón fascista, pues ni modo, toca elegir a China. Y es que todos los que alguna vez cometimos el grandísimo error de interesarnos por la geopolítica hemos quedado medio pendejos viendo cómo creció tanto China en tan poco tiempo. Aunque esto ya va siendo un tema casi de conocimiento general, alguna persona habrá de que esté interesada en conocer esta historia. Y pues yo estoy aquí para contarla o bien sea para recordársela a quien más. Así que empecemos. ¿Cómo mierdas le hizo China para crecer tanto su economía en tan poco tiempo? No podemos hablar de este tema sin antes conocer un poco sobre la historia china. Muchas personas, incluyéndome, le hemos tirado plastas enteras de mierda a Mao Zedong por todas las cagadas que se aventó durante su gobierno. Hay que ser justos en decir que aunque este señor hizo estupideces que no se pueden justificar de ninguna manera que no sea con retraso cerebral, pues no fue como que este señor derrumbara una China que estaba prosperando. China ya venía arrastrando una serie de eventos catastróficos a lo largo de su historia, donde cada año era más humillante que el anterior. Para ponernos en contexto histórico, el Prime de China había sido en 1820, siendo la economía más grande del mundo y poseyendo alrededor del 30 al 32% del PIB mundial. Y te preguntarás cómo fue que siendo el top global número 1 pasó a estar en tanta desgracia. Pues como muchos sabrán, China pasó a llamarse el hombre enfermo de Asia, y la enfermedad de China tenía nombre y ubicación: ingleses europeos. Aquí suele haber una confusión histórica. Muchas personas creen que los ingleses le declararon la guerra a China porque China no les quería vender opio, pero no era. Y es que el problema acá era puramente económico. Resultaba que la dinastía Qing era totalmente autosuficiente. A la hora de comerciar, los británicos compraban té, seda y porcelana, pero pasaba de que China no les compraba nada a los británicos. Y para más, lo único que aceptaba como moneda de pago era plata. Y esto empezó a deteriorar el balance económico británico, sobre todo porque ya no sabían de dónde sacar tanta plata. Para solucionar esto, los británicos fueron a la India y empezaron a cultivar grandes cantidades de opio. Esto con el fin de que al no poder tener plata suficiente para pagar a los comerciantes chinos, pues les ofrecían opio. Y para sorpresa de nadie, esta técnica terminó funcionándole súper bien a los británicos. Para 1838, China estaba hasta el cereguete de puros drogadictos adictos al opio. Por esto, en 1839, el emperador Lin Sexu tomó acciones sobre este problema. Dirigiéndose a Cantón, confiscó la mayor cantidad de opio que le fuera posible, viéndose obligado a arrasar con todos los contrabandistas británicos disfrazados de comerciantes, quemando el opio e inhalándolo en el proceso. Y para decírselo de manera resumida, esto desembocó en una puta guerra por el opio, donde a China se la metieron sin vaselina. Uno de los ejemplos más claros de la expansión de dominio anal que le hicieron a China fue en el río Perla, donde 2 buques británicos se hicieron mierda a 29 navíos chinos. Tras el fin de la guerra en 1860, China fue obligada a abrir puertos, legalizar la droga, pagar indemnizaciones masivas y ceder Hong Kong a los británicos, dejando a la dinastía Qing totalmente humillada y con una economía destruida. Mientras la guerra aún estaba en curso, se levantó la rebelión Taiping, la cual fue una guerra civil iniciada en 1950. Para no entrar en detalles, solo les diré que esta guerra casi rompe récord mundial, dejando entre 20 y 30 millones de muertos. Esta guerra, para más, terminó 4 años después de la guerra del opio, en 1864, mientras China aún se sobaba la cola de tremenda violada, o sea, se intentaba recuperar económicamente. En pleno 1900 se levanta la rebelión de los Boxers, un movimiento anti-extranjero tan inofensivo que terminó en una puta orgía mundial, donde Pekín terminó siendo invadida por una coalición de 8 potencias mundiales, incluyendo Estados Unidos, Japón, países europeos que incluían a la misma Rusia, evento que dejaría al gobierno como actriz porno después de grabar con 12 negros. En 1912 abdica el último emperador, poniéndole fin a un sistema imperial chino que llevaba 2000 años puesto en práctica. Con la caída del gobierno, muchos generales empezaron a controlar regiones específicas, cobrando impuestos arbitrarios y terminando de hundir más la economía china. Llegando a este punto, posiblemente te compadezcas mucho de este país, pero no te adelantes, amigo mío, que es que el sufrimiento de China no estaba ni cerca de terminar.
Y créeme que lo estoy resumiendo muchísimo, esto es prácticamente una síntesis. En 1931 el imperio japonés invade Manchuria y la República China no pudo ni poner las manos para cubrirse del pelotazo. Y en 1937 el imperio japonés lanzó una ofensiva a gran escala. Muchas ciudades chinas fueron saqueadas, con algunos exterminios étnicos en el proceso. El gobierno nacionalista, en un intento de financiar la resistencia, terminó dándole a la máquina de imprimir dinero, haciendo que la moneda china perdiera totalmente su valor. Y casi olvido de que antes de que llegaran las fuerzas japonesas, en el país se habían levantado el Ejército Nacionalista y el Ejército Popular de Liberación, los cuales a la llegada de los japoneses tuvieron que unir fuerzas para pelear contra los invasores. Pero eso no duró mucho. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, estos continuaron peleando entre sí, pero al final de la guerra terminó ganando el Ejército Popular, levantando el comunismo en China y haciendo que sus rivales nacionalistas se resguardaran en Taiwán. Y es aquí, el 1 de octubre de 1949, donde entra Mao Zedong, siendo el primer presidente de la ahora nueva República Popular China. Ahora bien, todo este contexto que acabo de dar es con un motivo clave. Primeramente es para explicar que China la tuvo mucho más difícil que los otros países que ahora son potencia. También para que se entiendan cómo es que se fundaron las bases para un comunismo tan fuerte y erradicado. Y también para argumentar de que, aunque Mao Zedong fue un pendejo, no fue el responsable de la caída china, al menos no en su totalidad. ¿Y de cuál caída estoy hablando? Se supone que el video es para explicar cómo es que China hizo para ser tan rico. Pues en el liderazgo de Mao Zedong, aunque no se logró consolidar una buena economía, acá fue donde se cometieron los últimos errores para levantarse definitivamente. Mao, viendo todo el desastre que había en China, decidió tomar algunas medidas, como una reforma agraria para confiscar tierras a terratenientes y distribuirla entre millones de campesinos. Intentó controlar la inflación, quitando la moneda nacionalista que estaba toda hecha mierda, para utilizar un sistema bancario que detuviera la crisis económica heredada en esa moneda de mierda. La verdad es que estas ideas eran bastante buenas. Por lo general no tendría que haber ni un solo problema con esta reforma, si no fuera porque utilizaron el puto modelo soviético que prioriza la industria pesada sobre los bienes consumibles o los bienes de consumo. Para más, en los inicios del gobierno de Mao Zedong inicia la guerra de Corea. Su ejército ya no era una guerrilla indígena, ahora era una fuerza masiva capaz de darse de tú a tú con los mismísimos Estados Unidos, donde se consideró que hubo un empate técnico entre las fuerzas estadounidenses y las chinas. Más adelante, en 1958, Mao Zedong sale con el gran salto adelante, que si lo ponemos acá en palabras de barrio, sería traducido como ¿cómo hacer mierda a tu país? Mao quería lograr la industrialización de China en muy pocos años. Para esto, tomó la no muy sabia decisión de poner a todo el mundo a trabajar. Y es que el gobierno chino estaba tan pendejo que ponía a algún señor allá en un pueblo rural con un horno a ver cómo fabricaba metal. Esto dio dos cosas como resultado: un metal que era una mierda y una de las hambrunas más grandes de la historia de la humanidad. A lo mejor estos datos pueden ser exagerados, pero se calcula que murieron alrededor de 50 millones de chinos en estas grandes ideotas de Mao Zedong. Para estos entonces también China estaba bloqueada diplomáticamente por Occidente, recibiendo ayuda únicamente de la Unión Soviética. Pero yéndonos hacia adelante, en 1976 Mao se muere. Tras su muerte surge Deng Xiaoping, el cual comenzó su mandato en 1989. Aunque más que un presidente era algo así como un líder supremo. Este fue el primer líder inteligente que había visto China en mucho tiempo. Un fan por moda de China se moriría y le da un ataque al corazón si tú le dices la verdad. Pero lo cierto es que China logró salir adelante porque dejó a un lado las ideas radicales del comunismo. Y no es algo que yo me esté sacando de los huevos, es que literalmente lo dijo Deng Xiaoping. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones, dando a entender de que no importaba si tenía que usar el capitalismo para sacar a su gente de la pobreza. Si fuera necesario, lo usaría, aunque bajo control comunista. Los que niegan a capa y espada de que China logró avanzar gracias al capitalismo, o son gente muy pendeja que no entiende lo que leen, o directamente una bola de alucinados que creen que sus suposiciones son la realidad del mundo. Volviendo al punto, las primeras medidas y políticas de este presidente fueron la reforma y apertura, priorizando la modernización en 4 campos principales: la agricultura, industria,
ciencia en tecnología y defensa. Seguidamente, eliminó las comunas pendejas que había dejado el Mao, permitiendo que los campesinos vendieran sus excedentes en el mercado libre, no sin antes cumplir con una cuota estatal, llamada algo así como sistema de responsabilidad doméstica. Intentar dejar una economía planificada y pasarse a una de mercado generó un desajuste de precios enorme, ya no digamos de los funcionarios que controlaban los recursos estatales. Se iniciaron con zonas económicas especiales, prácticamente eran experimentos capitalistas en ciudades costeras como Shenzhen, donde se permitieron impuestos bajos y la propiedad privada para atraer inversión extranjera. Aunque estas reformas hicieron crecer la economía, eso no hizo que la gente sea más abierta a ella. La gente tenía un enorme descontento por la inflación y la falta de libertades. Esto llevó a una enorme represión militar, trayendo como consecuencia de que China estuviera aislada internacionalmente otra vez. A Deng no le molaba mucho de que su ejército se basara únicamente en números grandes. Por esto redujo su ejército a solo 1 millón de hombres, dándole más enfoque a la profesionalización técnica, comprando tecnología extranjera para hacer una fuerza más basada en técnica y tecnología y no únicamente en números humanos. Así que dejemos claro de que Deng Xiaoping fue la figura más importante para el crecimiento económico chino. En 1993 se inicia un nuevo gobierno, Jiang Zemin. Este fue quien hizo oficial el término economía de mercado socialista. Este siguió con el plan de las 4 modernizaciones poco antes mencionadas. Empezando por lo industrial, empezó con reformas de empresas estatales. Bajo el lema retener lo grande, soltar lo pequeño, el Estado mantuvo el control de sectores energéticos, pero permitió que miles de empresas pequeñas estatales quebraran o se privatizaran. Acompañado de esto, se permitió la inversión extranjera masiva. Se abrieron más ciudades al exterior y en 1992 gigantes como Volkswagen, Microsoft y Samsung abrieron plantas masivas en China, convirtiéndolo en la fábrica del mundo. Y para alimentar esta creciente demanda, en el área de la infraestructura se empezó la construcción de la presa de las Tres Gargantas en 1994. Mientras que por el lado de la agricultura se empezó a implementar un modelo híbrido. El Estado le daba derechos de uso de tierra a las familias por periodos de entre 15 a 30 años, mientras que en las afueras de las ciudades se empezaron a construir pequeñas fábricas locales con productos como ladrillos o ropa, esto con el fin de absorber la mano de obra que ya no era necesaria en el campo. En el programa de ciencia y tecnología, China decidió saltarse toda la evolución para ir a lo que necesitaba, empezando por el programa 863, el cual era un plan secreto de alta tecnología, enfocada en la biotecnología, el espacio, tecnología de la información, energía láser y automatización. También se hizo una reforma educativa. Se cambió el Gaokao, el cual es un examen nacional para ingresar a la universidad. Antes se premiaba la lealtad política, pero con esta reforma se premiaba el mérito y la inteligencia. A la vez empezaron a ofrecer incentivos fiscales y la construcción de laboratorios de lujo para los científicos chinos que estaban en la NASA o en Silicon Valley para que regresaran a China. Y por último llegamos a la transformación de la defensa, donde empezaron a enfocarse también en la tecnología, siendo destacable la eliminación de más de 1 millón de puestos de soldados de infantería para comprarle aviones Su-27 a Rusia, y a la vez buscaban desarrollar misiles propios, mientras que se le ordenó a las fábricas militares que empezaran a producir bienes civiles como refrigeradores o motos. El objetivo principal de esto último era más que todo que las fábricas se pudieran autofinanciar, mientras que se crearon unidades dedicadas exclusivamente a la guerra electrónica y el sistema de navegación satelital para no depender de los GPS de Estados Unidos. Aunque esta última transformación sí tuvo algunos inconvenientes, ya que como dije al inicio, China se saltó toda la evolución tecnológica. Esto hizo que tuvieran que copiar la mayoría de patentes de Occidente, causando problemas legales. Pero pues esto de copiar patentes pues nunca se fue de China, incluso hoy. Y de aquí entramos a otra fase, que sería la explosión global. En el 2001 China entra a la OMC. Con esto China tuvo que reducir aranceles, eliminar subsidios a la exportación y abrir sectores como la banca y las telecomunicaciones a la competencia extranjera. Pero se incentivó la producción masiva para la exportación. Entre 2001 y 2006 las exportaciones chinas crecieron un 30% anual. Y casi olvido mencionar de que en el 2002 entró al gobierno Hu Jintao. Volviendo al punto, esta apertura
apertura hacia lo internacional causó algunos problemas en China. Millones de trabajadores de empresas estatales consideradas ineficientes perdieron sus empleos mientras que el país adaptaba reglas de la OMC, mientras que el crecimiento industrial masivo causó niveles críticos de contaminación en las ciudades grandes. Y como era de esperarse, esto llevó a una burbuja inmobiliaria, donde los precios de la vivienda se dispararon. Mientras que en el área militar China seguía modernizándose. Compraron el casco de un portaaviones que la Unión Soviética no pudo terminar, al cual convirtieron en el Liaoning. Desarrollaron los misiles de F-21D para disuadir a la Marina de Estados Unidos. Y en el 2007 China logró probar su misil antisatélite, demostrando que tenía la capacidad suficiente para neutralizar las comunicaciones espaciales enemigas. La carta de presentación china llegó en el 2008 con los Juegos Olímpicos de Pekín, donde le demostraron al mundo de que China ya no era un país humillado, obligado a pagar indemnizaciones de guerras que no creó, ni el país sumido en el hambre que muchos recordaban. Ahora China era una superpotencia, una potencia que no llevaba siglos de desarrollo masivo, sino una que durante décadas sufrió miserias, pobrezas, guerras que no quería tener y humillaciones por todas partes. Durante el gobierno de Hu Jintao, China mantuvo un promedio del crecimiento anual del 10%, hasta que en el 2012 llegó al poder el presidente Xi Jinping, alguien que traía consigo el sueño chino y a su vez la nueva ruta de la seda. Si China logrará esto o no, es una historia que nosotros actualmente estamos escribiendo con nuestros ojos en nuestra memoria.